pertinencia, conducencia, utilidad y poder justificar que se admita y no se excluya el medio de prueba que queremos desahogar como prueba en juicio. Esa es un poco la idea. Es muy vasto. Como no está regulado, es muy amplio y es muy interpretable. Es muy posible que salgan muchas ideas que puedan decir no coincido, sí coincido, pero es completamente de interpretación y donde tú eres tu mismo control, ¿no? Ya estamos listos. Gracias, Viviana. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes de esta mesa de aportaciones número 23, denominada Aprendiendo el Sistema Acusatorio a través de casos prácticos en la voz de los defensores. Bueno, pues de antemano el doctor David les brinda una disculpa porque no va a poder estar presente en esta mesa, pero tenemos la participación de dos especialistas que nos han acompañado a lo largo de las diversas mesas que hemos tenido, el cual es el doctor Rodolfo de la Guardia García y el maestro Luis Froilán Valderas Paredes, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias, Viviana. Roy, un gustazo de saludarte, como siempre. Gracias, buenas tardes, Rodolfo, qué gusto siempre saludarlos. Y Viviana, gracias por la introducción. Y aquí estamos listos a sus órdenes. Claro que sí, si gusta, doctor de la Guardia, podemos comenzar. Con mucho gusto, Viviana. Pues primero, antes que nada, desearle éxito a David en esa diligencia, en ese ejercicio de litigio que anda ahí ejerciendo. Desearle el mejor de los éxitos y pues bueno, esperemos no estropearle su mesa, ¿no, querido Luis? Él le pone mucho ánimo y luego nos las deja en nuestras manos. Vamos a intentar no complicar el tema. No, ya hablando en serio, pues como siempre es un privilegio estar aquí, estar con ustedes, tanto con los miembros de la barra, los asociados, los socios, los amigos de la barra y con la gente que comparte este espacio en las redes sociales de la propia barra. Hoy, como saben, siempre nos reunimos litigantes, David, Luis, su servidor, que nos proponemos generar algún tema que pueda ser de interés para todos ustedes, en el cual podamos interactuar, compartir experiencias y a partir de la práctica en la mesa de litigación poder generar las mejores prácticas. En esta ocasión, comentábamos con Luis, con David, propuse y sometí a consideración de ustedes y me aceptaron el tema, es platicar un poco de lo que es la libertad probatoria y qué significa la libertad probatoria. Pero no la libertad probatoria como este ejercicio de probar a través de la licitud, sino lo que yo entiendo como la libertad probatoria, que es el ejercicio del defensor para generar su propia teoría del caso y probarla y recabar los medios de prueba o los datos, si es que está en inicial, para poder justificar su ejercicio defensivo. Primero tendríamos que establecer que este nuevo concepto de libertad probatoria, investigación paralela o investigación defensiva, como algunos autores lo han establecido, es nuevo en el ejercicio y la oportunidad que tiene el defensor de, en las fases del procedimiento, poder recabar, obtener e incorporar datos o medios de prueba según los momentos del sistema. Ya hemos dicho aquí en la mesa en muchísimas oportunidades que nuestro nuevo sistema penal adversarial, ya no tan nuevo, nos ofrece y es una consecuencia natural de audiencias, es una secuencia de audiencias, y lo dice el 211, al establecer los momentos y las etapas del procedimiento adversarial. Pues bien, lo primero que tendríamos que entender es qué es esta investigación paralela, investigación preventiva, investigación defensiva o libertad probatoria. Bueno, es un ejercicio que se ha encomendado a la defensa o al asesor jurídico en su caso. Y me referiría al ejercicio de la defensa. Es una oportunidad procesal para obtener datos o medios de prueba o inclusive, como lo vamos a ver más adelante, prueba de refutación o prueba superveniente en juicio
y poderla incorporar al procedimiento en sus diferentes etapas. Lo primero que debemos entender es que hemos abandonado aquel momento histórico en el que el Ministerio Público era el común denominador para poder obtener única y exclusivamente la prueba. Ya en el sistema mixto nosotros podíamos generar cierto nivel de prueba y incorporarla, lo recordarán, en el procedimiento ordinario federal, antes del cierre de la instrucción, en aquel antiguo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, y en el cierre de la instrucción, esta llamada que era de los 10 días, lo recordarán, todavía aquellos que tenemos asuntos en el sistema mixto, en el sistema ya abandonado. Sí, podíamos incorporar prueba, pero los testimonios tenían que ser recabados ante el órgano jurisdiccional, alguna otra prueba de inspección tenía que ser a través de prueba, a través del principio de inmediación. Y no quiero decir que ahora en la libertad probatoria o esta oportunidad de investigación paralela que tiene la defensa en todo el procedimiento penal, no debamos respetar ciertos principios. Pues bien, si entendemos que ahora el defensor tiene la oportunidad de hacer su propia teoría del caso, entendida como esta, lo dijo la Corte. Me llamaba mucho la atención, amigos, porque hace poco ya ven que ahora, incluyendo nosotros, ¿no, Luis? Pues ya somos afectos a esto de las redes sociales y a dar pláticas y a dar opiniones en redes sociales. Y alguien decía que la teoría y no alguien menor, decía que la teoría del caso no existía. Y efectivamente no existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí existe a nivel jurisprudencial en el criterio 160185. 160185. Si ustedes quieren entender de manera, apartándose de escuelas, apartándose de quién interpreta qué es la teoría del caso, yo los invito a que consulten este criterio, el 160185, para poder establecer qué dice la primera sala de la Corte sobre la teoría del caso. Y esto es como Luis, amigos, es como un argumento introductorio para poder entender hacia dónde va la libertad probatoria o la investigación paralela del defensor. ¿Por qué es importante la teoría del caso? Porque dice la Corte que es una oportunidad de presentación, argumentación y demostración de un ejercicio fáctico a través de la oportunidad probatoria. Y este criterio se encuentra, es una contradicción de tesis del expediente 412 del 2020, y como ya dije, es de la primera sala. Entonces, sí existe, si no en el Código Nacional y tampoco en la Constitución, sí existe un criterio, un razonamiento de qué se entiende la teoría del caso por el ejercicio de cualquier operador que parte. Ahora, ¿por qué es importante la teoría del caso? Porque a partir de ella nosotros sabemos y escucharemos en el primer momento, que es la imputación, cuál es la narrativa fáctica, la clasificación jurídica y después en la petición de vinculación los datos de prueba. Y aquí encontramos los tres elementos: la narrativa fáctica, la clasificación jurídica preliminar y el tercer momento del ejercicio probatorio con ese estándar del 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya conocemos, que es encontrar el indicio razonado del cual se puede extraer la probabilidad de que alguien participó en un evento que la ley estima como típico. Bueno, pues a partir de ahí es que nosotros podemos entender que esta teoría del caso y escuchada la imputación, ya desde ese momento los defensores tenemos muy claro, porque recordemos, la imputación rige en todo el procedimiento a través de este principio de mismidad al cual se hace cargo el artículo 20 constitucional. Y solamente a partir de ahí podemos nosotros entender hacia dónde va el Ministerio Público, hacia el ejercicio pretendido de accionar y de acusar en intermedia a nuestro defensor. Sí. Y es que a partir de escuchar la narrativa del ejercicio del 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos entender cuál es el camino que lleva al Ministerio Público. Ojo, aquí lo importante es que los defensores entendamos y razonemos el hecho como tal. Por una razón,
muchos amigos pueden guiarse por la clasificación jurídica, pero recordemos que ya la Corte ha sostenido la constitucionalidad de que el operador jurisdiccional pueda reclasificar el delito. Entonces, si nosotros pensamos que únicamente estamos considerando al tipo penal, a la clasificación jurídica preliminar, como una normativa, como una columna vertebral hacia dónde va nuestra investigación paralela o libertad probatoria, pues seguramente nos vamos a encontrar con un hierro, porque podemos hacer una extraordinaria libertad probatoria para un tipo penal, pero con una reclasificación podríamos caer en un ejercicio de vinculación o en un ejercicio de sentencia por no haber atendido ese punto. Y luego entendamos que en juicio habrá oportunidad. Si reclasifican, habrá oportunidad, así lo dice el Código Nacional, lo sostiene la jurisprudencia, de poder hacer una mini investigación, porque habrá un plazo razonable para poder justificar un ejercicio de adecuada defensa para poder hacernos cargo de esta nueva clasificación a cargo del juez. Podemos estar o no de acuerdo, pero eso no son las reglas del juego y hay que atenderlas. De suerte tal de que si nosotros tenemos como una primera premisa que hay una narrativa fáctica, nosotros vamos a poder encontrar la segunda premisa, que es teoría del delito. Conducta típica antijurídica, cualquiera de las teorías, de las diferentes teorías que se han relacionado con el ejercicio de la teoría del delito, y para poder encontrar sus elementos normativos. Entonces, ya tenemos la teoría del caso a través de esta primera columna fáctica, cuáles son los hechos que se atribuyen a nuestro imputado, a nuestro defendido, a nuestro cliente, y por otro lado tenemos teoría del delito, es decir, ya sabemos cuál es la conducta típica antijurídica y posiblemente en cuanto a los otros ejercicios de la teoría que se estén generando responsabilidad penal, más allá de duda razonable. Pero lo importante es tener esa mezcla. He visto muchas extraordinarias defensas en mesas de litigación que únicamente atienden a la teoría probatoria. Es decir, de los datos no se extrae un ejercicio de raciocinio. Y es válido, es muy válido que se pueda hacer ese ejercicio para aminorar el dato, el contenido del dato o de la prueba al juicio. Es muy válido. Sin embargo, en muchas ocasiones es más nítido el ejercicio de que no exista conducta de acción o no esté acreditada la omisión, y entonces puede hacerse una conjugación de estos dos elementos. Pues bien, pues evidentemente los primeros requisitos para que pueda haber libertad probatoria es que haya audiencia inicial, que haya un contenido de imputación y que haya una dilación constitucional o en su caso, que haya sido o que haya habido oportunidad antes de conocer la carpeta y que en la inicial se pueda hacer el ejercicio de incorporación de datos de prueba a través de libertad probatoria. Esto va a depender si el cliente, si tuvimos oportunidad de conocer la carpeta y de ejercer defensa en sede ministerial. Pero partamos del ejemplo más común, que es el hecho de que vamos a una inicial en la cual sin detenido, citado, nos dan la carpeta, nos citaron una semana antes o con menos tiempo, pero nos impusimos de la carpeta. Y a consecuencia de ello es que pedimos dilación constitucional, y a partir de la dilación constitucional, a partir de la escuchada de la imputación, nosotros ya tenemos el ejercicio y previo también de esta libertad probatoria, entendida como la oportunidad de la defensa de obtener sus propios datos de prueba y sus medios de prueba según el momento procesal para poder llegar ya sea a continuación 315 del Código Nacional o a la intermedia para poder justificar un escrito de contestación a la acusación. Bien, ¿cuáles son, diría yo, los fundamentos de esta libertad probatoria? Bueno, todo el sistema está basado en el artículo 20 constitucional, y yo diría que en principio el ejercicio de libertad probatoria o de investigación paralela de la defensa se encuentra sostenida en el 20 cuando se relaciona con los principios constitucionales del procedimiento, que es esclarecer el hecho.
Y cuando se habla de esclarecer el hecho, sí se habla de la obligación ministerial de esclarecer el hecho, pero también de los operadores, es decir, también de la defensa. Yo encuentro en el artículo 1 constitucional, en el 14, en el 16 y principalmente en el 20, el ejercicio de libertad probatoria. Sumaría también el 133 de la Constitución, porque también hay rasgos de convencionalidad respecto al artículo 7 y 8 de la Convención Americana, en particular el 8, número 2, inciso C, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y poder sumar todo ese fundamento. Entonces, tengamos muy en claro que sí existe fundamento específico para que el defensor pueda obtener y justificar este ejercicio de defensa y de obtención en libertad probatoria o de investigación paralela, como hemos comentado. Ahora bien, no nada más se encuentra en el fundamento el ejercicio. El ejercicio es y está trazado por una columna vertebral muy importante. Si usted como defensor va a obtener datos o medios de prueba por sí mismo, hay reglas que no va a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y desafortunadamente tampoco los va a encontrar en la jurisprudencia que hoy nos rige y que hoy interpreta el Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Constitución. Hay literatura extranjera respecto a este concepto general de la libertad y la oportunidad probatoria de la investigación paralela del defensor, pero no te dicen cómo está el ABC. Propongo, con mucho respeto, generar algunas ideas, Luis, amigos, en el tema de cuáles son las reglas básicas y mínimas que el defensor debe de tener en mente cuando está ejerciendo esta libertad probatoria, investigación paralela, para obtener un documento, una entrevista o un testimonio, o encargar incluso a un testigo experto que desarrolle en un informe, en un dictamen, una encomienda en particular. Bueno, diríamos primero que el presupuesto, dijimos, tenemos que tener la legitimación, hay que ser defensor acreditado y justificar que se encuentra uno en ejercicio de la adecuada defensa de un imputado o de un vinculado si estamos en investigación complementaria. Hay aquí en el tema de la legitimación y del operador jurídico algo muy importante, que es este reconocimiento o esta recomendación de que podamos utilizar a terceros. Ya he escuchado tanto literatura extranjera como algunos comentarios nacionales en relación al tema este del investigador privado. Es decir, el Código Nacional no reconoce a la figura del investigador privado como tal. Y entonces la pregunta es, ¿quién debe de hacer la investigación, la libertad probatoria, la investigación paralela? ¿A quién se le debe encargar la obtención del documento? ¿A quién se le debe encargar la entrevista para no involucrarnos los defensores como órgano de prueba? Y aquí ya empiezan las reglas del sistema. Y entonces hay quienes, diré dos ideas fundamentales y luego daré mi opinión. Hay quienes sostienen que no importa si tú te involucras, es decir, si tú como defensor te involucras activamente en la obtención de una entrevista, por ejemplo, o de solicitar una encomienda a un testigo experto o de solicitar un documento. No es relevante el hecho de que te involucres, porque al final del día el dato de prueba será narrado por su contenido y no por su obtención. O en juicio podrá incorporarlo un tercero que haya tenido conocimiento del tema. O otro razonamiento es que el testimonio, lo que importa es lo que, como ya todos sabemos, lo que diga el testigo a través del principio de mediación. Es decir, pongámonos en el ejemplo de que estamos defendiendo a una persona por un delito, el que ustedes quieran, fuero federal, fuero común, y tenemos necesidad de entrevistar a una persona. Y empecemos ya a bajarlo a lo que es este contenido de mesa de aportaciones de defensores. Queremos entrevistar a una persona,
Y hay dos supuestos. El primer supuesto es que tengamos la colaboración de esa persona. El segundo supuesto es que se niegue a colaborar, a generar el tema. Entonces, la pregunta en la defensa es, ¿quién lo va a entrevistar? ¿Lo va a entrevistar el defensor o le voy a pedir a alguien del despacho que lo vaya a entrevistar? Le voy a decir al juez de control, oiga, le anuncio que en mi despacho hay dos personas que no necesariamente son abogados, que pueden participar en este ejercicio de libertad probatoria por una razón. Y esto todavía está discutido porque ni siquiera hay un criterio uniforme de reconocer a investigadores privados o a profesionales del derecho o de otras carreras que puedan recopilar estos datos o estos medios de prueba. Algunos jueces de control dicen, a mí no me pregunte eso, ni siquiera yo lo voy a tomar en cuenta, usted hágalo porque es a carga de parte. Es decir, es nuestra responsabilidad. Algunos otros jueces de distrito o de control, lo que hacen es decirle, bueno, queda en el audio registrado, pero evidentemente yo no participo de esa libertad probatoria, la tiene que hacer la defensa. El hecho de que se menciona ante el juez de control y quede registrado en el audio es que luego después podemos solicitarle la circunstancia a un juez de control que nos proponga, si no una constancia, bien un documento, un texto donde esta persona pueda tener, si no bien reconocida la participación como investigador o como parte, sí su participación para hacer esta investigación paralela o investigación defensiva. Algunos jueces no participan de esta idea. Entonces, para no sobrelitigar el tema, en mi opinión, mientras no esté regulado el contexto de la investigación complementaria a través de terceros, reconocidos por la autoridad jurisdiccional, pues yo creo que es a carga de la defensa. Quiero compartirles algo que encontré preparando esta charla, que es la Defensoría Pública Penal en el estado de Guanajuato. Mírense qué interesante, qué interesante. Mientras nosotros estamos discutiendo que en algunas leyes, primero discutiendo que la investigación paralela tiene fundamento constitucional, tiene fundamento convencional. Ya hay normatividad reglamentaria, por ejemplo, en la ley de la Defensoría Pública Penal en el estado de Guanajuato, donde ya se reconoce un capítulo especial para los investigadores de la defensa. Es decir, ya hay un grupo de investigadores en Guanajuato que se dedican a investigar en libertad probatoria, en investigación paralela para defensores públicos estatales. Y esto lo encuentran ustedes en la ley de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, en el artículo 24. Y dice, para ser investigador de la defensa. Y aquí encontramos claramente el reconocimiento en una ley estatal que efectivamente no solo se reconoce esta libertad paralela a través de privados de personas físicas que no son parte del proceso, pero que pueden auxiliar a una de las partes del proceso. Entonces ya los defensores privados, las defensorías públicas en este caso ya tienen esta figura del defensor privado. Y dice el artículo 25, la coordinación de investigadores de la defensa tendrá las siguientes atribuciones: coordinar las investigaciones respecto de los datos, vestigios y evidencias que puedan reportar datos de prueba sobre los hechos investigados. Y algunas otras facultades. No es mi intención repetir el contenido de la ley. Mi intención es sensibilizarnos, primero, a que existe la facultad y la oportunidad de esta libertad paralela, de que en algunas entidades como en Guanajuato ya está regulada, que desafortunadamente a nivel federal no está regulada. Nuestros amigos defensores públicos federales hacen un extraordinario trabajo con las herramientas, muchas o pocas que tengan en sus diferentes adscripciones. Y en muchas ocasiones son la familia de los imputados los que
los que permiten al defensor generar estos nuevos datos. Regresemos al tema. El tema entonces es cómo hacer la libertad paralela a la libertad probatoria a través de ejercicio de defensa sin vulnerar derechos constitucionales. Recordarán ustedes que allá por el año 2004 hubo un evento desafortunado allá en una población conocida Acteal en Chiapas. Con motivo de ese evento, donde fueron extraídos algunos indígenas del estado de Chiapas sin la mayor garantía de derechos humanos, hacerlos confesar cuando ya se encontraban detenidos y todo este tipo de circunstancias, la primera sala de la Corte resolvió y generó una serie de jurisprudencias y de criterios muy importantes. Uno de los más importantes es el tema de la nulidad de la prueba. Y dijo, la prueba puede ser nula, es decir, puede ser ilícita y puede reclamarse su nulidad y su exclusión por dos razones. Estamos hablando del sistema antiguo, el sistema mixto, pero eso no implica que no pueda ser aplicado en cuanto a estos dos elementos. Dijo la Corte, la prueba puede ser ilícita por obtención y puede ser ilícita por incorporación. ¿Eso qué significa? Que son dos los raseros que el defensor tiene que respetar en el ejercicio de libertad probatoria. ¿Cómo la voy a obtener? Obtención, para no vulnerar derechos humanos y no generar que lo que obtenga sea ilícito. ¿Cómo la voy a incorporar? Para que no, esa incorporación, si bien la obtuve lícitamente, pueda incorporarla ilícitamente. Me explico. Pongámonos en el ejemplo de que tenemos una libertad probatoria, investigación complementaria, dentro de los 6 meses que marca la norma, el procedimiento, la Constitución, el sistema, el Código Nacional, y a partir de ahí tenemos información de mucha calidad. Recuerden que aquí el tema ya en estas múltiples circunstancias del criterio de la razonabilidad de la prueba es la calidad de la información que se le entrega al operador jurídico, al juzgador. Tenemos en un teléfono celular información útil de mucha calidad que genera claramente un ejercicio de atipicidad. Y entonces, algunos dirían, pues, vamos a darle el teléfono al Ministerio Público para que él realice los dictámenes y extraiga la información. Pero estamos hablando de ejercicio de defensa en libertad y en investigación paralela. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cuáles son los dos elementos básicos, obtención lícita, incorporación lícita, en este supuesto que les estoy proponiendo, tendríamos que pensar, primero, respetar ya los criterios jurisprudenciales respecto a cómo obtener la evidencia de teléfonos celulares, es decir, consentimiento, identificación, trazabilidad, autenticidad y, desde luego, a través de un perito y con el consentimiento del titular del aparato telefónico, poder hacer el dictamen. Eso nos daría, así muy rápido, sin tratar de que sea esto una plática sobre cómo bajar información de aparatos cibernéticos, nos generaría el principio de obtención. Porque si nosotros nada más lo hacemos, a ver, imprime, saca y obtiene y no hacemos una entrevista previa con el titular del aparato, no le pedimos su consentimiento, no grabamos ese video, no generamos la conciencia de que hubo autorización, pues seguramente uno de los elementos, ya sea en la continuación de la vinculación, cuando se trata de incorporar ese dato o en su caso ese medio, si es que la persona está detenida, o en intermedia, pues lo primero que nos van a decir es, señoría, yo le pido que excluya ese dato o ese medio de prueba porque su obtención es ilícita. Sin embargo, también se puede dar que seamos lo suficientemente asépticos para poder generar que ese dato o ese medio pueda ser obtenido lícitamente. Pero si no generamos su incorporación en términos de 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no establecemos un órgano de prueba que pueda hacerse cargo del medio o del dato,
pues según el caso, seguramente, aunque la hayamos obtenido de manera correcta y lícita, no vamos a superar el rasero para su incorporación. Entonces, si tenemos esa lógica, el punto es poder tener un escenario mental de la defensa que pueda establecer qué dato o qué medio quiero obtener de la mano de qué quiero probar. Y por eso regreso al principio de la plática, que es teoría del caso, hechos. ¿Qué pretendo probar? Porque entonces también recordemos que hay una consecuencia de exclusión que no es pertinente, que no es objeto de la investigación, que no aclara el hecho y también se puede excluir. Por eso, si nosotros andamos haciendo libertad probatoria con tipos penales y no con hechos, lo más posible es que tengamos una gran cantidad de libertad probatoria, datos, medios de prueba en investigación complementaria, poder justificar que no se da el tipo de acción, en específico el tipo penal, pero que olvidemos los hechos y que pueda haber una reclasificación y que todos esos 6 meses de investigación se vayan al bote de la basura porque no atacamos el contenido. Entonces, ¿dónde encontramos los fundamentos del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder ejercer libertad probatoria? Son dos principales, el 126 y el 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y me dirán, bueno, también está el 113, el derecho a ofertar datos de prueba. Sí, pero quiero ser un poco más pragmático en razón de la naturaleza de lo que estamos platicando. Dice el 126 del Código Nacional de Procedimientos Penales que cuando nosotros requiramos una entrevista y esta persona se haya negado a ser entrevistado, podemos solicitar auxilio. Es decir, esto lo que nos está generando es la premisa para entrevistar personas, principalmente, pensaríamos principalmente aquellos testigos de cargo, al denunciante, a los testigos que generaron los indicios razonables para la vinculación, pero también para aquellos que no fueron mencionados en la vinculación, que no están en el radar del Ministerio Público, pero que pueden ser útiles para el descargo. Gente que normalmente vamos, tocamos la puerta y le decimos, hola, ¿cómo estás? Soy el defensor de fulano de tal. Hace 15 días hubo aquí un accidente, un fatal accidente, hubo un choque, y perdieron la vida 2 personas y yo defiendo al conductor del auto siniestrado y está detenido. Quiero pedirle si usted me permite hacerle una entrevista respecto a estos hechos. Y te dicen, licenciado, me consta todo, yo lo vi, las personas fallecidas se cruzaron con el semáforo en verde, no tuvieron la precaución, venían jugando, salían, pero ¿sabe qué? No me quiero meter en problemas. Es la razón natural de el muro con el cual nos encontramos y nos chocamos en el tema de la libertad probatoria. No me quiero meter en problemas. Y entonces empieza la persuasión. Y no podemos mentir porque esa entrevista no se va a desahogar por su propia y especial naturaleza. Sería absurdo pensarlo en un juicio. Esa entrevista no es más que un registro y necesitaremos a esa persona que rindió la entrevista en juicio para que pueda rendir a través del principio de inmediación los hechos que conoce y pueda sostener estas circunstancias para, por lo menos en ese ejemplo, poder romper el tema del dolo o poder generar un tema de culpa ir empezando a trabajar en el contexto del litigio. Y entonces cuando nos encontramos con eso de, licenciado, no me quiero meter en problemas, entonces tenemos la necesidad de pedirle al Ministerio Público que en el término del 126 del Código Nacional podamos pedir auxilio judicial o pedirle nosotros directamente al juez de distrito, oiga, ya fui, no me quiso recibir. ¿Cómo hacemos constar que no me quiso recibir? Con una fotografía del lugar, con un registro que nosotros mismos levantamos y que no nos quiso firmar, con un audio en el cual podamos nosotros haber grabado su negativa y poderle decir al operador,
necesito tu auxilio, necesito que lo cites. Porque recordemos que es una obligación rendir testimonio. Y entonces, nosotros acudimos al contexto del tema del ejercicio de libertad probatoria a través de ese auxilio del 126 respecto a testigos que se niegan a ser entrevistados. Ahora, esto puede ser útil para personas civiles o para autoridades. En muchas ocasiones, como defensores privados, vamos a oficinas públicas, Luis, amigos, y ve que queremos esto, queremos entrevistar al director jurídico que firmó la denuncia, queremos entrevistar a los testigos de asistencia de cierta acta administrativa, queremos entrevistar, y también nos dan un portazo. Entonces, también esta herramienta para poder abrir puertas, llamémoslo de manera coloquial, nos da precisamente la oportunidad de hacerlo. Y hacerlo. Y si se nos acaban los 6 meses, pedir ampliación antes del cierre o la reapertura de la investigación complementaria para poder justificar de manera específica la necesidad de esa entrevista. Ahora bien, también tenemos algunos, y aquí diríamos, bueno, ese ejemplo es sencillo, pero hay otros datos, otros medios de prueba que implican cierto nivel de complicación mayor. Aquellos que requieren control judicial, que no están al alcance del defensor particular o que requieren de una autorización especial. Pues bien, aquí hay una herramienta en el 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay una herramienta que, ojo, tenemos que saberla utilizar los defensores. Dice el 129, durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Ya ven, aquí está el principio constitucional que habíamos dicho como fundamento. El Ministerio Público, dentro de del plazo de 3 días, resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se llevaran a cabo las diligencias que estime conocidas. A ver, vamos a tratar de analizar muy rápido, muy breve, este tercer párrafo del 129 del Código Nacional. Primero es legitimidad. El defensor puede pedir diligencias al Ministerio Público. Oportunidad durante todo el procedimiento. Y luego nos vamos al contenido del fondo. Todos aquellos actos de investigación, es decir, podemos pedirle que haga en nuestro nombre ciertos actos de investigación tendientes a obtener datos o medios de prueba. ¿Cuáles? Los que se nos han negado, en los cuales no tenemos imperio. No tenemos imperio como autoridad, estados financieros, algunas otras documentales cuyos archivos tienen secrecía. Y entonces le pedimos al Ministerio Público, necesito ese dato de prueba en particular. Pídeselo al juez para que te dé la autorización judicial. Pídeselo tú directamente. Pero aquí la clave es que el resultado, en el mejor de los casos, de esos informes, documentos, o de ese medio de prueba, de ese dato de prueba, únicamente es a cargo de la defensa. Es decir, esto lo que nos permite es al Ministerio Público pedirle que haga en nuestro nombre, pero la consecuencia, el contenido de ese dato o de ese medio, únicamente debemos de conocerlo nosotros. Entonces nosotros le vamos a decir al Ministerio Público, oye, y dile a la autoridad que le estás pidiendo y dile al juez de control al cual le vas a pedir el control judicial porque requiere el dato o el medio, algún control judicial específico, autorización judicial, que el resultado de ese control me lo remita a mi despacho en sobre cerrado. No te lo va a remitir a ti, Ministerio Público, no lo va a glosar en la carpeta porque hay un principio de no autoincriminación. Recordarán que en el principio del descubrimiento, nosotros en libertad probatoria podemos obtener todo el caudal de datos y de medios y resguardarnos los que no nos benefician. Si va a una entrevista y en el caso que estábamos poniendo nos dice la señora, sí, yo vi el accidente
y los niños estaban arriba de la banqueta y desafortunadamente este señor, yo creo, venía borracho, se subió y mató y generó una privación de la vida, pues evidentemente esa entrevista de llevarse a cabo pues no sería descubierta en un principio de no autoincriminación. Y no porque no queramos esclarecer el hecho, sino porque al mismo nivel del test de proporcionalidad está esclarecer el hecho, pero también la no autoincriminación de constitucional. Es decir, nosotros no le estamos haciendo el trabajo al Ministerio. Y después viene un elemento que me parece que es el más controvertido dentro de este sistema de ejercer el 129 en su tercer párrafo, que es que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Aquí el legislador ordinario le dio la oportunidad o le dijo al Ministerio Público, tú califica la pertinencia y la utilidad. Sin embargo, aquí hay que interpretarlo de una manera más progresiva. El Ministerio Público no puede calificar la pertinencia o la utilidad de un dato de prueba a cargo de la defensa. Porque entonces lo que estaríamos haciendo es permitiéndole al Ministerio Público que no nada más sea parte, sino que se haga cargo en tutelar y de calificar el contenido y los méritos del dato de prueba cuando eso está reservado al operador jurídico a través de la contradicción horizontal, ya sea en la audiencia inicial, en el debate sobre el licitud de datos de prueba o de medios según el caso, o en la intermedia, en la audiencia intermedia, en la cual efectivamente hay un momento específico para exclusión de medios de prueba. Entonces, lo que normalmente se busca como defensa es decirle al Ministerio Público, y en virtud de que lo que te estoy pidiendo va de la mano con el objeto de la investigación y la libertad probatoria no está a tu condición, ni tampoco está a la condición del juez. Y esto es algo bien importante. El juez no puede controlar la libertad probatoria de la defensa. Es decir, si usted quiere que la entrevista se lleve a cabo en su despacho, tiene que ser en su despacho. Si la entrevista se quiere grabar, debe grabarse en principio con conocimiento de la persona. Es decir, que el Ministerio Público no puede condicionar, ni el juez puede condicionar este tema. Ya he escuchado, y también lo he visto, lo he vivido en la práctica, el siguiente tema es, voy a entrevistar y quiero que vengan tal día, tal hora, y le digo, y estaremos en sana distancia, y medidas de seguridad y sanidad y todas estas circunstancias. Y el Ministerio Público dice, no te los voy a citar allá. Si quieres que sea acá o en el peor de los casos por videoconferencia. Y entonces ahí el Ministerio Público ya se está haciendo cargo de tu ejercicio de libertad probatoria. Porque no es lo mismo entrevistar a una persona de manera inmediata a hacerlo por videoconferencia o inclusive en sus oficinas. Es muy interesante que luego cuando se trata de entrevistar a peritos oficiales, quieren que termine uno en las oficinas del Ministerio Público e inclusive con la presencia de algún auxiliar del Ministerio Público escuchando que se le está aprendiendo. Entonces, sí es muy importante. Vamos a ir aterrizando ya las ideas. Primero, la libertad probatoria como ejercicio encuentra fundamento en el 20 constitucional, tiene fundamento convencional en el 8 de la Convención Americana en cuanto al ejercicio de poder ofrecer prueba, está de la mano con el principio del esclarecimiento de los hechos, como ya lo vimos en términos del 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay herramientas para justificar esta libertad probatoria 126 y 129 según sea el caso. La necesidad o no de hacerlo como el propio defensor. Bueno, platicamos muy rápido sobre la posibilidad de que sea un tercero. Ya dijimos que inclusive en la ley de la defensa de Guanajuato ya se hace esta mención de un cuerpo no profesional de abogados, aunque ahí se dan requisitos de que debe de ser titulado. Me parece
algo extraordinario, porque luego hay la gran tendencia de que cualquier persona sea investigador, ¿no? Y como no está regulado ese ejercicio, no está reglamentado, vemos que muchas personas que piensan que tienen la capacidad para investigar, y hago las señas de las comillas, pueden ser unos operadores idóneos para obtener la libertad probatoria. Y entonces vemos que la libertad probatoria va de la mano con qué queremos acreditar, ya sea en la continuación de lo inicial o en juicio a través de la intermedia en su periodo de depuración. Teoría de conocer el hecho, no confundir la circunstancia del delito, porque el delito no los pueden reclasificar, y poder justificar con estas entrevistas y poder justificar también la ausencia o los elementos negativos de la teoría del delito. ¿Cómo termina esta libertad probatoria? Pues bueno, termina evidentemente, dicen algunos, se cierra la investigación y ya nadie puede investigar. Mentira. Mentira, se cierra la investigación para el Ministerio Público, nosotros podemos seguir investigando, porque inclusive se genera y está regulada la prueba superveniente o el nuevo dato, la prueba nueva, como se llama en el Código Nacional, o la prueba de reputación. Entonces, esta libertad de investigación paralela es una investigación que acompaña, desde luego es un derecho del imputado y del acusado, que es ejercido por el defensor en todo el momento de la prueba. Inclusive, perdón, a lo mejor algunos no coinciden, hay un capítulo de reconocimiento de inocencia, donde también ante el superior, ante la alzada, se puede establecer que con nuevos datos de prueba, con nuevos medios de prueba, que luego sean desahogados en una audiencia, se pueda generar que esta prueba es suficiente para reconocer y tirar por este medio extraordinario de defensa una sentencia condenatoria. Entonces, ¿dónde se va a aterrizar como regla general la libertad probatoria? En el escrito de contestación de acusación. Vengo a ofertar y no quiero entrar a la discusión sobre si hay que contestar o no la acusación. Ya hemos hablado aquí en la mesa, hemos criticado el criterio de algún tribunal colegiado aquí sobre que si no contestas, entonces no puedes ofertar el medio en la audiencia. No, yo lo que quiero decir es que ya fuera en la contestación o en la audiencia intermedia, ahí es donde nosotros tenemos que acreditar que hicimos un ejercicio de libertad probatoria o de investigación paralela bajo los cánones de fuimos al objeto de la investigación, obtuvimos lícitamente y venimos a incorporar lícitamente la prueba que tenemos, el medio de prueba y que queremos desahogar como prueba en juicio de manera lícita a través de las reglas y las técnicas de litigación. Pues esto ha sido algo muy rápido. El gran conflicto de este tema es que no está regulado. No está regulado y todavía tenemos la animadversión del operador jurídico ministerial de querer auxiliarnos. Yo todavía he escuchado hasta hace 48 horas donde un ministerio público me dijo que la defensa no podía ofertar datos de medios, datos de prueba en la dilación constitucional. Imagínense todos ustedes que en una audiencia por Zoom te digan, es que la defensa no puede ofertar datos de prueba en la dilación constitucional. Eso es, vaya, ni siquiera en el sistema mixto, en la preinstrucción, podíamos ofertar. De hecho, era la oportunidad para ofertar la prueba preconstituida en el sistema mixto. Entonces, pues estas son algunas ideas, espero que sean útiles, Luis. Desde luego me someto a tu escrutinio, a tu crítica, y desde luego a mí me gustaría mucho conocer tus experiencias en este tema tan importante que es la libertad probatoria. Sí, como no. Rodolfo, pues has tocado un tema en verdad muy interesante, muy importante, de mucha actualidad y sobre todo de mucha utilidad. Me gusta mucho la reflexión que estás haciendo en cuanto al sistema anterior, en donde la gente del Ministerio Público no solamente era el titular del monopolio de la acción penal, sino
sino también era el titular del monopolio de la investigación, definitivamente. Y lo que sí veo es que este cambio de chip que muchos le llaman, no ha sido generalizado en todos los que intervenimos en estos tipos de procedimientos. Y muy en especial lo veo del lado de los litigantes, pero también de las autoridades. ¿A qué me refiero? Yo creo que debemos de tener clara la idea de que la investigación se compone por 3 carpetas de investigación. Seguramente ya se le pararon los cabellos a más de uno. Me van a decir, oye, es que no, solamente existe la carpeta de investigación del Ministerio Público. Y yo les diría que no, que está previsto dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Por un lado, lo que muy atinadamente has desarrollado y de forma muy clara, para el caso del defensor. El defensor no solamente podrá, sino diría yo, deberá de llevar a cabo un trabajo muy activo y deberá de ir formando su propia carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación le va a permitir recabar una serie de datos que más adelante habrá de decidir si los incorpora o no los incorpora, porque como tú bien lo mencionaste, habrá información que se recabe que no sea favorable, que no sea útil o que llegue a ser intrascendente para las resultas del asunto. Por el otro lado, yo diría que la tercera carpeta de investigación está para la asesoría jurídica y para la víctima. Entonces, tenemos de un lado al Ministerio Público haciendo lo que es la investigación oficial a través de su carpeta. Por el otro lado, la defensa con su cliente, el imputado, lo mismo. Y en tercer lugar, esto acontece de la misma manera entre el asesor jurídico, la víctima y o el ofendido. Para estos efectos, hay que recordar que el Ministerio Público tiene la obligación de una apertura continua, es decir, no podrá esconder los datos de prueba que se le vayan exhibiendo y que él vaya recabando. Tendrá que ser una apertura total para las partes, dándoles el acceso correspondiente. Estoy hablando especialmente ya que el caso ha sido judicializado, especialmente por aquello de la obligación de que si ya ha sido citado a audiencia inicial o bien puesto a disposición, a partir de ese momento en adelante tiene que haber una apertura y un descubrimiento continuo de todo el material que lo integra. En el caso de la defensa y de la asesoría jurídica, bueno, pues ahí vemos nosotros el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio, sí, podrán guardar esa información, pero va a llegar el momento en que se tenga que hacer el descubrimiento probatorio. Por otro lado, me gustó mucho cuando mencionaste el contenido de los artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como lo sabemos, son aquellos que se encargan de señalarlos, por un lado, aquellas investigaciones o aquellas actuaciones que no requieren de autorización de un juez de control, y lo contrario, de aquellos actos de investigación que sí requieren de la autorización previa del juez de control. Aquí, en lo que hace a las primeras del artículo 251, pues yo veo que contamos con 12 diferentes fracciones en las cuales se enlistan una serie de diligencias que se pueden practicar. Ahí la reflexión sería, bueno, pues si ya hablé yo, me atreví a mencionar que realmente existen 3 carpetas y que cada una de las partes procesales deberá de tomar una intervención muy activa dentro de la investigación, ya inicial, ya complementaria. Pues yo aconsejaría que en primer lugar se den un vistazo hacia esta lista que, como ya dije, nos están numerando 13 fracciones. Para ver de esas 13 fracciones, pues cuáles son las diligencias que los particulares, la defensa,
los asesores jurídicos, si no lo son públicos, estamos en condiciones de llevar a cabo. Desde luego, habrá algunas, como por ejemplo el reconocimiento de personas, desde el punto de vista de identificar al agresor, etcétera. Pues bueno, estas se escapan propiamente de esta naturaleza o de este objetivo. Pero, por ejemplo, ahora que me mencionabas en cuanto a experiencias o a situaciones que hemos vivido sobre estos temas, de un lado yo quisiera decir que el Ministerio Público en muchos casos, aún, sobre todo si son gentes que ya tienen algún tiempo trabajando dentro de la Fiscalía, se resisten mucho a que el defensor, a que el asesor jurídico pueda realizar por sí mismo algunas diligencias y que posteriormente se las lleven ya efectuadas para que formen parte de la carpeta de investigación. Esa es la primera parte con la que me encuentro. Por el otro lado, también en lo que hace al caso de la defensa, pues como sabemos hay defensa activa, defensa pasiva y defensa mixta, y esto va a depender del tipo de caso al cual nos estemos enfrentando. Aunque en muchos casos, en aquella mal llamada defensa pasiva pues no voy a hacer nada porque no quiero hacer nada. Y no tanto porque esa sea la forma de garantizar el éxito del asunto. Entonces, si yo enlazo en este momento la posibilidad, el derecho, la necesidad de que el defensor se ponga las pilas y de que aporte y de que obtenga y de que nutra la carpeta de investigación, y por el otro lado lo confronto contra esta mala idea de la defensa pasiva, que seguramente todos la hemos escuchado, ha habido varias ocasiones en donde platico con personas, algunas ocasiones a veces vienen por una segunda opinión, qué sé yo, y me dicen, las veo muy inquietas, oiga, pues es que yo tengo documentos, yo sé de testigos, puedo obtener grabaciones, ¿no? Y luego, no, es que mi abogado me dijo que estamos en defensa pasiva. Y defensa pasiva para él significa que el Ministerio Público es el que tiene que trabajar y que nosotros pues nada más lo vemos, ¿no? Entonces, ese aspecto yo creo que también lo debemos de tomar en consideración como algo que no debemos de hacer. Yo creo que aún en el caso de la defensa pasiva debemos de actuar, como ya lo dije, formar nuestra propia carpeta y escoger de esas diligencias que practiquemos, de esos datos de prueba que obtengamos, cuáles sí sirven o cuáles no sirven. A lo mejor realizamos muchas cosas que creíamos que iban a tener algún uso, algún fin, alguna utilidad y finalmente pues no la tienen. Ahora, para estos efectos, yo quisiera mencionar, por ejemplo, algunos datos de prueba o algunos registros incluso que se pueden llegar a obtener con la intervención, ya sea del asesor jurídico y su ofendido y víctima, o bien en el caso del imputado y de su abogado defensor. Miren, por ejemplo, solamente por mencionar algunas. Testigos, ya lo mencionabas también, Rodolfo. Hay muchas personas que si tienen la opción de que los entrevistes y que te dediquen media hora, una hora, X tiempo, y que los vayas a ver a su domicilio y que les des ciertas facilidades, acceden a darte la entrevista y la cual es totalmente útil. Lamentablemente, muchas de las personas, especialmente cuando no han tenido experiencias de este tipo, están muy recelosos de ir a un ministerio público. Les da miedo, les da inquietud, les han platicado cosas que no quieren vivir, o lo contrario, simplemente dicen, oye, el tiempo que voy a invertir en ir, en venir, el que me van a hacer esperar. Hay esa idea por parte de mucha gente y esto en muchas ocasiones dificulta el que los puedas llevar de manera directa. Claro, ya si se trata de un citatorio no atendido, que la policía
está cumplimentando, ahí la situación cambia. Entonces, yo lo que sugiero es que hablen con las personas, que les digan los beneficios que van a tener de darte la entrevista de forma directa y las molestias que se pueden evitar, y finalmente el aportar ciudadanamente la información que conocen. Por el otro lado, nosotros, esto ya es práctica desde siempre, que contamos con el apoyo de peritos contratados, de peritos particulares. Eso ya desde el sistema anterior y en el actual se han tenido siempre. La diferencia es que en el pasado aportabas peritos particulares y eran vistos así como de segunda o de tercera categoría, porque los únicos válidos para ellos eran los peritos oficiales, ya sea de las antes procuradurías o bien de los jueces penales en aquella época, en donde se brincaban muchas ocasiones lo que los peritos particulares decían y solamente se atendía a los dictámenes de los peritos oficiales, porque se les consideraba pues emitidos por una autoridad capacitada y no digno de cuestionamiento. Pero bueno, insistiendo, tenemos a la mano el poder entrevistar a personas, testigos, tenemos a la mano contratar testigos, y cuando digo contratar, quisiera que no se vaya a malinterpretar como que los contratamos, les compramos su opinión para que digan lo que queremos. No, sino que hacemos una contratación, una prestación de servicios con un profesional de especialidad para que nos saque de la duda, que nos esclarezca el hecho que está haciendo materia del análisis. Otros elementos que podemos y debemos aportar son, por ejemplo, también los documentos. Hay documentos, pueden ser públicos, pueden ser privados, a pesar de que sé que ya el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no maneja ni hace la distinción de los unos y los otros, pero lo hago simplemente para que lo tengamos claro. Algunas cartas, algunas escrituras públicas ante notario, ante corredor público, pólizas. Por ejemplo, también que pensemos en documentación que se puede obtener vía registros públicos de la propiedad, registros públicos como puede ser, por ejemplo, registro civil, etcétera. En la medida en que nosotros facilitemos la obtención de este tipo de datos de prueba, pues la integración de la carpeta de investigación va a ser más ágil, va a ser más contundente. Y visto desde el interés de que queramos que se judicialice o que estemos haciendo la defensa del caso. En cualquiera de los dos extremos esto es muy valioso. En algunos otros casos podemos hacer solicitudes a autoridades, llegar en ejercicio del derecho de petición, por escrito de forma respetuosa y pacífica, solicitar la expedición de algún documento. Muchos de ellos nos podrán ser concedidos, otros no. Acuérdense que también tenemos a la mano al IFAI. Hay actualmente algunos mecanismos que pues ya no los quieren desaparecer, pero los hay hoy y hay que echar mano de ellos. Ha habido información que hemos logrado en muchas ocasiones conseguir a través de esos medios. Todo esto, además, dentro de una situación de pandemia que estamos viviendo actualmente, nos hace que tengamos que ser más creativos. Entonces, por ejemplo, a últimas fechas hemos tenido necesidad de recabar algunas entrevistas para ciertos particulares. Y estos particulares, lo primero que dicen, oye, me estoy cuidando, no estoy saliendo, no me quiero contagiar, etcétera, y me quieres llevar a un lugar cerrado donde va mucha gente y ponerme en riesgo de infección, pues definitivamente no cuentes conmigo. Sin embargo, cuando se manejan otro tipo de condiciones, mire, vamos a estar en un lugar a lo mejor ventilado, abierto, a una cierta distancia, etcétera, la gente da más de sí. En el caso de los ministerios públicos, la experiencia que he tenido es que, sobre todo los que ya tienen tiempo dentro de la institución,
es que tienen la idea de que para que una prueba valga, y así lo dicen, para que una prueba valga, tiene que ser a través de mi Ministerio Público. Y lo que usted haga, pues eso no vale. Oiga, a ver cómo está. Sí, mire, por ejemplo, 3 testigos, aquí está ya su entrevista. No, pero esto no va a valer. No va a valer, ¿por qué? O si quieren lo hacemos así, pero es bajo su propio riesgo. El juez a lo mejor no le va a dar valor. Entonces, yo esa necesidad de cambio de chip para que se entienda que la situación ya cambió, que lo que tú has dicho tanto y lo has dicho también, la defensa tiene una libertad para la obtención, para el ofrecimiento y para el desahogo de muchos datos de prueba y a llevar a cabo registros. Tan es así que yo hasta ahorita he venido hablando solamente de lo que es la investigación ante el Ministerio Público, pero es muy claro que cuando estamos en una audiencia inicial, por ejemplo, información que el Ministerio Público no nos recibió por el motivo que haya sido, pero que tenemos en la mano, bueno, pues basta con llegar y hacer el traslado correspondiente y en ese momento ya podrá ser del conocimiento de las partes y podrán manifestarse sobre su alcance y sobre el alcance y probatorio. Ahora, lo que mencionaste hace un momento es fundamental. He hablado ya ahorita de la investigación del Ministerio Público, ya hablé también de la investigación formalizada y posteriormente ahora me refiero a la investigación complementaria. Una queja muy constante por parte de los juzgadores es que la investigación complementaria está siendo sumamente desaprovechada. En muchas ocasiones se pide un mes, se piden 2 meses probablemente para el desahogo de diligencias y muchas veces ni siquiera se dice qué es lo que se va a hacer y no se justifica el porqué del tiempo que se está pidiendo. Llegan esos 2 meses, no se tomó acción por parte de nadie, el Ministerio Público no practicó las diligencias, las partes perdieron interés, se dedicaron a otros asuntos y así se vienen prolongando los asuntos. Digo, hay 2 panoramas. El primer panorama es si hay detenidos o no los hay. Si hay detenidos, pues quienes están sufriendo las consecuencias ahí lo son ellos. Si no hay detenidos, bueno, pues sigue habiendo afectación, pero no lo puede ser tanto. Ya me estoy alargando mucho, perdón, Rodolfo, pero dentro de las experiencias que he tenido con los ministerios públicos, de pronto, pues lo que hacemos es, oiga, fíjese que es un delito patrimonial en el cual ya llevamos a cabo una auditoría. Y entonces, de la auditoría, pues aquí traigo ya estados de cuenta bancarios, solicitudes que le hemos hecho nosotros directamente a los bancos, porque yo soy el cliente, el titular de la cuenta, pues ¿para qué le pido al Ministerio Público que le pida a la Comisión Nacional Bancaria? O peor aún, que se solicite vía judicial esta intervención, etcétera, si yo directamente se la puedo pedir porque está previsto en ley. Y pues aquí está, oiga, licenciado, pues es que usted ya me está trayendo prácticamente toda la indagatoria integrada, ¿no? Y ahí lo que en alguna ocasión me contestaron, oiga, licenciado, y pues mire, si ya van tan adelantados y ya no nos necesitan tanto y son tan independientes, pues ¿por qué no llevan a cabo ustedes una acción penal por particular y pues ya nos quitamos de problemas todos? Digo, ya no estamos yendo a los extremos, ¿no? Que en este otro tema sabemos que los supuestos están muy restringidos, sabemos cuándo y hasta qué tamaño y cuáles son los requerimientos. Así es que yo creo que el llamado que nos estás haciendo, Rodolfo, es algo muy valioso, yo así lo considero, porque lo que nos estás diciendo es, señores, abramos los ojos todos. Esta nueva disposición adjetiva, este código único, nos permite, nos da la posibilidad, nos da las armas y prácticamente hasta nos exige el que cumplamos
nuestra labor en ese sentido. No, ya no es el momento de que todo sea por formato y de que el trabajo lo hagan los demás, sino que contrariamente, el Ministerio Público hace su parte, nosotros la nuestra, en la asesoría o en la defensa. Hay algunas pruebas que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque pueden ser pruebas muy importantes y pueden ser pruebas de suma trascendencia, pero las podemos nulificar. Y esa es la parte en que nosotros como defensores o bien como asesores jurídicos debemos de poner atención. Ejemplo, ya dije yo que podemos tomar la entrevista de testigos. Eso lo digo y lo sostengo. Sin embargo, por ejemplo, en un caso particular, vamos a pensar que el imputado y el testigo tienen alguna relación de parentesco. Ah, caray, bueno, pues ahí sí hay la posibilidad de recabar la entrevista, pero sin descuidar el hecho de que estas personas tienen el beneficio de abstenerse de declarar, tienen la facultad de no rendir una entrevista, a menos de que se les haga desconocimiento la decisión que pueden tomar, ya sea para sí ser entrevistados, o lo contrario, decir, me acojo el beneficio y no lo llevo a cabo. Y este beneficio, bueno, yo ahorita me referí, por ejemplo, al caso de los familiares. Sin embargo, también lo vemos reflejado en el caso, por ejemplo, de los abogados, que debemos de guardar sigilo, en el caso de los médicos, de los sacerdotes. Esos aspectos debemos de tenerlos muy presentes, porque como bien lo mencionabas, Rodolfo, nosotros mismos, una prueba perfectamente válida, útil, atinente al caso, podríamos por una mala praxis llevarla a un mal arribo, a un mal puerto. Podríamos echarla a perder, podríamos simplemente contaminarla y entonces dar lugar a que se lleve a cabo una nulidad. Ya para concluir con esto, les digo, existen algunas diligencias en donde definitivamente por mucha iniciativa que haya de parte de las partes, perdón por el pleonasmo, por parte de las partes procesales, pues no se van a poder llevar a cabo, como es el caso de la confrontación, a los testigos ajenos, pues va a estar muy complicado el que nos los presten y que quieran hacer manifestaciones y que nos filmen y demás. Y otras, por ejemplo, otras diligencias, como lo puede ser el caso de cateos, en donde las solicitudes tienen que ser por parte del Ministerio Público. Al final nos hacías una reflexión, Rodolfo, la quiero retomar. Tú nos preguntabas que cuándo o en qué momento termina la libertad probatoria. Bueno, la pregunta que yo haría, siguiendo en ese mismo sentido, es, pues que no que cuándo termine, sino que cuándo inicia, porque muchos de nosotros, ya lo estuve comentando, muchos de nosotros no hemos iniciado con los beneficios que nos está dando nuestro nuevo código único y no hemos ejercido esa libertad probatoria. Pues de momento, y perdón que me extendí tanto, Rodolfo. No, hombre, gracias, Luis. Seguí con atención tus comentarios, creo que son muy atinados y complementan claramente este ejercicio de investigación paralela. Fíjate que quiero terminar, ya estamos a punto de concluir esta mesa. Terminaré con una última idea y tú ya nos haces favor de comentar y nos despides. Muchos de los compañeros tienen conflicto no con el concepto de la libertad, sino de cómo aterrizarla. Por ejemplo, las primeras preguntas que hacen es ¿cómo debo de hacer una entrevista? ¿Qué formalidades debe de tener una entrevista? Y aquí yo siempre he dicho y lo comparto con ustedes, es que si van a levantar el registro de una entrevista, que sea con el mayor número de formalidades que pueda tener,
no sustituyéndose en la figura del Ministerio Público, pero sí importante que se puedan obtener ciertas formalidades y ciertos requisitos de esencia, de naturaleza, para que pueda ese registro ser válido. Por una razón, porque recordemos que si ese testigo fallece, no existe, o simplemente podría haber una oportunidad de incorporar eso por lectura. El contexto aquí importante es cuidar el contenido de la obtención. Y voy a dar un ejemplo. En el caso de que uno quiera hacer una entrevista a un familiar del imputado, pues bueno, lo mínimo habrá que establecer la circunstancia de tiempo, lugar en donde se está haciendo la entrevista, obtenerle su consentimiento de manera específica sobre esa entrevista y muy importante, muy importante, que tenga conocimiento de los derechos y las obligaciones que como testigo puede tener en juicio. Es decir, hay que decirle que lo que nos va a decir podrá ser utilizado en el juicio y tendrá que comparecer. Pero también hay que decirle su derecho a abstenerse a ser entrevistado, si es familiar, si renuncia a ese derecho, en algún momento inclusive hasta prever que haya un abogado o regresar a un nuevo momento a la entrevista donde hay un abogado que lo asesore. Es decir, todas estas formalidades que puedan generar la certidumbre, si se puede videograbar, excelente. Lo mínimo para poder pasar el trazo de la exclusión intermedia. A ver, yo no creo que un registro que no haya sido tomado con formalidades pueda ser suficiente para excluir un testimonio, porque al final del día el testimonio, mientras sea conducente, pertinente, vaya al objeto de la investigación, no podrá ser excluido, y siempre que no sea sobreabundante, ¿no? Que son las reglas básicas del sistema. Sin embargo, el registro para poder hacer algún tipo de técnica de litigación, tema de memoria, superación de contradicción y todo este tipo de técnicas de litigación, sí nos permite justificar que esa entrevista se hizo de manera correcta, porque imagínense ustedes, y con esto cierro, Luis, que nosotros levantemos una entrevista a un familiar del imputado, de nuestro cliente, y luego que ese testigo en juicio se nos desdiga y queramos hacer un ejercicio de técnica de litigación para evidenciar contradicción y resulta que el registro que levantamos no tiene la abstención y de repente, pues evidentemente el Ministerio Público va a decir, no puede hacer usted ese ejercicio porque esa entrevista no fue controlada, no fue realizada o no tuvo conocimiento de su derecho de abstenerse a declarar. Entonces, sí es muy importante. No hay formalidades, no hay circunstancias solemnes respecto a cómo se deba levantar una entrevista, pero sí cuidar todos estos pasos mínimos para garantizar la solicitud. Y el tema de los dictámenes, ¿no? De los testigos. Bueno, el dictamen termina siendo al final del día un registro, porque lo que importa, y ya lo hemos dicho en otras mesas, el testimonio debe de ser directo. Pero sí, el registro lo que hace es informar respecto de los requisitos mínimos de todo informe, la metodología, la encomienda, los resultados, la evidencia, la bibliografía, el contenido, los ejercicios, fotografías, todo este tipo de circunstancias que ayudan a poder justificar el informe. Entonces, pues con esto terminaría, mi estimado Luis, agradeciéndote, pidiéndote una última opinión y que nos despidas de esta mesa donde el señor Aboites, pues seguramente está muy feliz en lo suyo, que es la mesa de litigación, y nos dejó a nosotros platicando de temas dogmáticos, en vez de habernos llevado a compartir esa mesa de litigación exitosa. Sí, sí, muy bien. Pues francamente, una felicitación porque has tocado un tema de mucho interés, de mucha actualidad. Es un llamado de atención para todos nosotros, sobre todo de que tenemos en la mano una gran ventaja que nos están dando para beneficiar a nuestros patrocinados. Imagínate, por ejemplo, que para la defensa de nuestro cliente contamos con videos, con testigos, con peritos, con una serie de datos
en donde no nos vamos a confiar a que nadie vaya y los obtenga, sino que directamente lo hagamos. Una sugerencia también es que cuando se cuente con los videos, de forma adicional, que hagan una secuencia fotográfica. Es decir, que escojan las partes más relevantes del video, hagan de cuenta los pantallazos, y a lo mejor un video de 5 minutos, pues pudiera estar sintetizado en 20 fotografías, y además de las fotografías, pues darle una breve explicación qué es lo que se ve en cada lugar o qué es lo que buscamos resaltar. De esa manera será más fácil su consulta desde el nivel de carpeta sin necesidad de la computadora, y es más, es una guía para que al momento en que consultemos el video, pues ya vayamos con puntos muy específicos y tengamos también pues identificados cuáles son los momentos, los tiempos. De mi parte solamente me resta agradecer nuevamente el poder alternar contigo, Rodolfo, que siempre es tan grato, y darles gracias tanto a la barra, esperando que esté todo muy bien con David, gran éxito, y despidiéndome de los amigos. Que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde, Luis. Gracias, Viviana. Muchas gracias a ustedes por su participación y bueno, pues compartir la experiencia con nuestros compañeros para poder seguir enriqueciéndose y ante cualquier caso, pues poder ocupar estas mesas de diálogo que hemos tenido durante ya varios meses. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde.